Estimados compañeros y amigos de la Universidad de Extremadura, soy Manuel Baelo Álvarez, profesor de los estudios de Derecho en la UCAM y aprendiz de sociólogo. Para estas jornadas voy a presentar la siguiente comunicación, que lleva por título Evolución sociojurídica de las adopciones internacionales en Extremadura versus España. En primer lugar, y a modo de introducción, deberemos señalar que en términos absolutos España ha sido el primer país europeo y el segundo a nivel mundial, detrás de los Estados Unidos, en el número de menores adoptados por vía internacional, registrando una de las tasas de adopción más altas del mundo, 12,3 niños por cada 100.000 habitantes. También debemos señalar que en España el 96% de las adopciones se ha constituido a partir del año 1995, fecha de la ratificación del Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993. También debemos de señalar que entre el año 1990 y el año 2013 se han adoptado en España por vía internacional a más de 70.000 niños. Y por último, el periodo que comprende los años 2000 a 2008 es el conocido como periodo del boom de la adopción internacional. ¿Por qué qué ha sucedido, qué ha pasado para que se haya llevado a cabo este boom? En primer lugar, desde una perspectiva más sociológica, debemos señalar la disminución en el número de menores susceptibles de ser adoptados en España como consecuencia del incremento de las políticas públicas de apoyo a la infancia, es decir, la disminución en España de las tasas de abandono de niños. También el descenso en el índice de fecundidad, aunque mitigado en los últimos años por el elevado número de natalicios entre la población inmigrante. También debemos de señalar como causas o en la explicación de este boom de las adopciones internacionales las políticas de promoción de la adopción internacional en los países de origen de los menores, especialmente en China, Rusia y Etiopía. En los dos primeros estados, como veremos luego más adelante en la explicación sociológica o estadística de la adopción en Extremadura, tendrán mucho peso, mucha importancia estos dos países al estar bifocalizadas las adopciones en estos dos territorios. También como explicación sociológica podemos encontrar la incorporación de la mujer al mercado laboral, la situación por la que retrasa la edad media en la que contrae matrimonio y por ende en la que decide tener hijos. También encontramos como causas a la explicación de este boom las adopciones o llamadas adopciones humanitarias. A partir de aquí hago referencia al documental emitido en Documentos TV, Las habitaciones de la muerte, y a partir del cual se puede explicar desde una perspectiva de la sociología de los más media o de la comunicación el auge o el aumento de las adopciones internacionales en España. A título simplemente de anécdota, después de su primera proyección en televisión española, durante la semana siguiente en todos los servicios sociales de las comunidades autónomas y especialmente del Ministerio de Asuntos Sociales de aquella época, las líneas se colapsaron de padres que cedían o querían adoptar a una de estas niñas chinas. Otras causas también en la explicación de este boom, pues las encontramos desde el síndrome del nido vacío, el aumento de la infertilidad o el explicar la adopción internacional como una alternativa a la maternidad in natura, a la maternidad tradicional. En Estados Unidos también se puede explicar, en otros países avanzados se llega a considerar a la maternidad biológica como una maternidad de pobres y a la maternidad adoptiva o incluso la maternidad subrogada como una maternidad de personas de clase alta, de mayor clase social. Bien. He hablado en pasado porque a partir del año 2008 el boom de las adopciones internacionales, no solo en España, también como veremos también en Extremadura, ha descendido totalmente. Podemos decir que ha habido un pinchazo o un ocaso del boom. ¿Qué causas o qué explicación podemos encontrar en este ocaso? Pues en primer lugar, el que muchos países han reformado la legislación para limitar el perfil de adoptantes y otros han limitado la adopción. También otros países de origen de los menores, pensemos por ejemplo en China o en Rusia, han desarrollado sistemas de protección a la infancia. La adopción se concibe en muchos países de origen de los menores como el último recurso y se priorizan las adopciones nacionales. En el caso de China también podemos hablar incluso desde un ámbito más sociológico o mediático, la proyección que tuvo la modernización del país con los Juegos Olímpicos o en la creación de un gran Estado a nivel mundial. También la reducción en el cupo de menores susceptibles de ser adoptados. También las dificultades y trabas para adoptar.
Aquí podemos ver el caso de China, con las nuevas normativas que imposibilitaban mucho las adopciones internacionales a diferentes tipos de familia o personas que tuvieran enfermedades previas, tomaran medicación o no tuvieran una renta adecuada, incluso un nivel intelectual o de estudios adecuado para lo que ellos consideraban el interés del menor. Rusia, Bolivia, y también al endurecimiento y la burocratización de la adopción y el aumento. Aquí podemos encontrar una de las principales también causas de este caso en los tiempos de espera. Como veremos o analizaremos más adelante, los padres optaron, futuros padres, por la adopción internacional, ya que el tiempo de espera era infinitamente inferior al que sucedía con la adopción nacional. También encontramos como causas o explicaciones del boom, no solo en España, sino también en Extremadura, la crisis económica que ha acechado y que se puede decir que estamos sufriendo, y que ha producido también un descenso en el número de las adopciones, ya que por un lado se han incrementado los precios de las adopciones, tanto de precios arancelarios de los países de origen de los menores, sino también por los requisitos económicos que llevan aparejados las adopciones, como pueden ser los viajes, las estancias que en muchos países se requieren, pues a lo mejor estar un mes o dos en el país de origen del menor, conviviendo con el menor, el aumento de aranceles e incluso de impuestos. Y por último, desde una perspectiva más centrada en el ámbito del derecho, de la sociología jurídica, la influencia que tuvo la Ley 13/2005, 1 de julio, por la que se permitía o se modificaba el Código Civil. Tras esta modificación, muchos de los países de origen de los menores prohibieron las adopciones, determinados tipos de adopciones o determinados tipos o formas o modalidades de familia que esta ley había creado. Aquí podemos encontrar como una alternativa de adopción a la maternidad subrogada, especialmente en las adopciones monoparentales y en las adopciones homoparentales. Bien, desde una perspectiva eminentemente jurídica o sociojurídica, ¿qué podemos decir de la normativa que implica las adopciones internacionales? Pues simplemente lo podemos decir en dos palabras: errática y caótica. Voy a pasar a enumerar todas las normas en las que tanto el ámbito nacional como el ámbito autonómico tienen que hacer referencia o hacen referencia a la adopción y que implican y afectan a los futuros padres adoptantes. En primer lugar, la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de adopción internacional, ley conocida de los santos inocentes. El Código Civil, artículo 9, puntos 4 y 5 y artículos 175 a 180 del mismo código. La Ley de Enjuiciamiento Civil, creada mediante el Real Decreto de 3 de febrero de 1881, y los artículos en vigor de conformidad con lo dispuesto en la disposición derogatoria única primera y segunda de la Ley 1/2000, es decir, los artículos 1829 a 1832. El Convenio de La Haya, que hicimos mención anteriormente, 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, que es el principal instrumento jurídico que hay desde una perspectiva del derecho internacional privado para la adopción, y que ha sido ratificado en España por medio del BOE número 182 del martes 1 de agosto de 1995. A su vez, también encontramos los convenios bilaterales de adopción internacional que ha suscrito España con diferentes estados, y por último, y de no medosa actualidad, el anteproyecto de protección a la infancia de este año 2015 que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. A su vez, esa sería la normativa estatal e internacional, pero la propia Comunidad Autónoma de Extremadura tiene su propia normativa, la Ley 4/1994 de 24 de noviembre de protección y atención a los menores, establecida en el Diario Oficial de Extremadura, DOE, número 134 de 24 de noviembre. El Decreto 5/2003 de 14 de enero, por el que se regula el procedimiento de valoración de las solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de selección de adoptantes y acogedores, publicado en el DOE número 21 de 18 de febrero. También el Decreto 229/2005 de 11 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayuda para adopción internacional, publicado en el DOE número 121 de 18 de octubre. Y por último, y para finalizar, como podemos ver, es errática, caótica y muy amplia, el decreto 142/1996 de 1 de octubre sobre el régimen jurídico, funcionamiento, habilitación de entidades colaboradoras en materia de adopción internacional, las denominadas SECAI, establecido en el DOE número 119 de 15 de octubre. Bien,
Desde una perspectiva ya del ámbito de la sociología jurídica, me gustaría en esta presentación hacer una pequeña distinción o tabla, como pueden apreciar, entre lo que era la adopción y lo que es la adopción en estos momentos, o se puede entender la adopción internacional. En primer lugar, la adopción anteriormente, es decir, hasta las normas contenidas tras la Constitución del año 1978, era un contrato de acuerdo privado interpartes, es decir, un modelo privadista. Y la adopción en estos momentos está publificada y judicializada. La adopción se basaba única y exclusivamente en el interés personal de los padres adoptantes, y en estos momentos la adopción se basa en el interés superior del menor. La adopción era eminentemente nacional. En estos momentos pongo en interrogación la adopción era internacional, como hemos visto y como luego veremos también y corroboraremos en estadísticas. Se ha producido un freno enorme de las adopciones internacionales en detrimento de otras nuevas modalidades de acceder a la maternidad, destacando sobremanera la maternidad subrogada. La adopción era secreta, el menor estaba estigmatizado, de ahí, pues, por ejemplo, determinados apellidos que existían como de la Fuente, de la Cruz, Santos, que hacían referencia a la condición estigmatizante de abandonado. En estos momentos la adopción es pública, pero no solo pública, sino que muchas veces está idealizada, es multicultural. La adopción era eminentemente patrimonial y el objetivo era buscar un descendiente para una familia que no tenía hijos. Y en estos momentos la adopción tiene múltiples motivaciones, ya sean de índole solidario, de índole multicultural, también para acarrear una descendencia. Bueno, todo entra en el ámbito de lo que en estos momentos sería la adopción. También importante, la adopción estaba destinada única y exclusivamente a matrimonios sin descendencia legítima o legitimada, y en estos momentos entran todo tipo de situaciones y modelos familiares. La evolución de las adopciones internacionales en España, pues como podemos ver, ha sido una adopción, una avalancha de adopciones, y ha sido totalmente desproporcionada en relación a unos años a otros, con crecimientos de casi el 500%. Podemos ver simplemente como dato estadístico que en el año 2000 se constituyeron 3.062 adopciones en España, y en el año 2004, en menos de 4 años, 5.541. A partir del año 2005 empieza a producirse el descenso de las adopciones, bajando de los 5.423 a los 4.472, de ahí en el año 2007 a los 3.648, y si vamos avanzando en esta tabla, que podéis comprobar, hasta el año 2012, el último año en el que tenemos cifras oficiales facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística y por la Dirección General de Familias e Infancia, a 2.669 menores adoptados por vía internacional. También la evolución, como podéis ver en este cuadro facilitado en la prensa y por la Dirección General de Familias e Infancia y por el Ministerio, podemos ver esa curva descendente de las adopciones a nivel internacional en España, alcanzando su boom en el año 2004, y viendo también cómo la adopción está bifocalizada en diferentes estados o territorios. En primer lugar, Europa del Este; en segundo lugar, Asia, es decir, China, principalmente; en tercer lugar, África, centrándonos como país en Etiopía. Ha habido también un boom de las adopciones en Etiopía, y en América Latina podemos ver en la cifra de países que nos encontramos a Colombia. En Extremadura, pues podemos ver cifras similares a las que podían acontecer en el territorio español, incluso con muchas diferencias intraautonómicas. No es la comunidad que más adoptados ha tenido, no solo en proporción, en términos proporcionales, sino también en comparación a otras comunidades autónomas, como pueden ser Cataluña o el País Vasco, e incluso Galicia. El total de menores adoptados desde el año 1990 hasta la actualidad, aquí podemos ver una diferenciación. En España se empezaron a dar casos anteriormente, en Extremadura fue a partir del año 1990, asciende a la cifra de 800 menores. En la tabla de la izquierda, de su izquierda, debajo del rótulo de adopción en Extremadura, podemos ver las solicitudes de adopción, incluso una diferenciación intraautonómica, como pueden comprobar. Y en el total de menores, pues el boom también se ha producido.
casi con muchas semejanzas a lo que sucedía en España. En el año 1997 solo se produjeron de forma efectiva 12 adopciones por vía internacional, y en el año 2002 podemos ver el incremento exponencial de las adopciones a consumarse en 97 adopciones. Luego ha ido disminuyendo. El año 2009, las últimas cifras que hemos podido recopilar, de 40 menores adoptados por vía internacional. Sobre el origen de los menores, pues igual, podemos ver que las adopciones, igual que en el resto del Estado español, el territorio español, se encuentran bifocalizadas entre China, con 423 adopciones, y la Federación Rusa, con 177. Aquí podríamos indicar que las adopciones con China se produjeron antes de los cambios normativos en relación a la asignación de menores. En estos momentos las adopciones en China se han ido disminuyendo progresivamente y siguen manteniéndose también en Rusia, pero también con ciertas restricciones especialmente, y aquí la relación del ámbito de la sociología jurídica tras la aprobación de la Ley 13/2005 de 1 de junio, las adopciones con la Federación Rusa, con Rusia, se han ido disminuyendo, sobre todo en aquellos sectores establecidos como totalmente vetados o rechazados. En estos momentos ha habido modificaciones en la prensa y normativas, especialmente las familias monoparentales y las parejas del mismo sexo. Bueno, simplemente, y ya para finalizar, dar las gracias a todos los compañeros de la Universidad de Extremadura y a todos los ponentes en esta mesa de debate. Un saludo.